¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el video que tiene como título ¿Cómo fue la Guerra Fría? El objetivo de la presentación que está por iniciar es explicar en qué consistió la Guerra Fría. También trataremos de conocer las características y hechos principales y también al mismo tiempo tratar de identificar aspectos culturales de la Guerra Fría y al final determinar algunas consecuencias de este periodo histórico de la historia universal. Y bueno, entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Y bueno, comenzaríamos entonces en este caso utilizando un concepto, bueno, definiendo lo que es la Guerra Fría. Cuando hablamos de la Guerra Fría, estamos de alguna manera nombrando un conflicto del carácter político, económico y social que sostuvieron, en este caso, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas y Estados Unidos. Este va a surgir por las pretensiones imperialistas de Estados Unidos principalmente al concluir la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de un periodo histórico, tendríamos que estar hablando que la Guerra Fría sucede entre los años de 1945 a 1991. La imagen que estamos proyectando tiene que ver con el mapa global y la forma en que se partió el mundo prácticamente en dos segmentos. De rojo oscuro estamos viendo, por supuesto, lo que era la Unión Soviética y las naciones que se sumaron al socialismo durante este periodo de la Guerra Fría, y con azul oscuro estamos viendo, digamos, las principales potencias que encabezaron el capitalismo, por supuesto, en este caso encabezados por Estados Unidos. Y bueno, la Guerra Fría estuvo orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales. Ya dijimos, capitalismo y socialismo. Sobre todo estuvo orientada a agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones para el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. Todo estaba, digamos, pretendiendo de un hilo, porque al final había una amenaza latente, ¿no?, de que al final se presentara una tercera guerra mundial. Y entonces la Guerra Fría consistió en ese punto principalmente, en tener al mundo muy ocupado y sobre todo pendiente de lo que hacían cada una de estas naciones y cómo se amenazaban mutuamente. Y así entonces el temor de una tercera guerra mundial estuvo latente durante este periodo. Y bueno, hablaremos un poco de los antecedentes. Luego de la Revolución de Octubre, en este caso en el Imperio Ruso, va a emerger, recordemos que Rusia va a ser la primera nación socialista del mundo, y aquí Estados Unidos comenzará a apoyar, por ejemplo, en este caso, a tratar de impedir que se consolidara esta Revolución de Octubre, esta Revolución Socialista. Estados Unidos va a apoyar al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa y se va a empecinar a no reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética y lo hará hasta el año de 1933. Entonces Estados Unidos desde un principio trató de impedir que en este caso el Imperio Ruso se convirtiera a el socialismo, ya sea apoyando en este caso al Ejército Blanco o también en este caso impidiendo un poco la situación de reconocer diplomáticamente a la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otros antecedentes que tenemos en este caso del inicio de la Guerra Fría sería la fecha del 5 de marzo de 1946. Churchill va a visitar a los Estados Unidos y va a pronunciar un célebre discurso donde él va a llamar el telón de acero, ¿verdad?, a la frontera que va a separar a la Europa dominada por el ejército soviético y también, por supuesto, al resto del continente. Si observa la imagen que se está proyectando, tenemos a una Europa pues prácticamente dividida, como lo llamó Churchill, por el telón de acero, donde del lado derecho estamos observando iluminado de color rojo, digamos, la zona de influencia principal de lo que sería la Unión Soviética, países como en este caso Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria, entre otros, y del lado azul, lado izquierdo, pues, observamos, digamos, a las potencias mundiales o a las naciones que estaban de cierta manera siendo aliadas del lado capitalista, ¿no?
Y bueno, otro de los hechos que también le dará forma a esta Guerra Fría es la doctrina Truman, de donde Estados Unidos va a dejar clara su postura. La doctrina Truman va a buscar detener, por supuesto, el avance del socialismo en todo el mundo. Y incluso va a invertir y va a financiar, por ejemplo, en el caso de Grecia y Turquía, estos dos países van a recibir 400 millones de dólares para que se frene la expansión del comunismo y que no se tenga esta situación de que llegue, por ejemplo, al lado de Asia, ¿no? Entonces así el Truman, en este caso, va a tener esta cuestión, Harry Truman, que fue presidente de Estados Unidos durante este periodo, pues va a anunciar la doctrina que, por supuesto, va a tener esta situación de incluso gastar dinero para poder, en este caso, detener la expansión del socialismo en todo el mundo. Además, también al mismo tiempo se destaca lo que se conoció como el Plan Marshall con intenciones similares, ¿no? Entonces ahí tenemos dos planes ejecutados por Estados Unidos para intentar frenar sobre todo la expansión del socialismo. Al final había muchos países que se estaban haciendo el socialismo, sobre todo porque al final la Unión Soviética había destacado por un gran despegue, un gran desarrollo en temas que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, con cuestiones educativas, con cuestiones industriales, y así entonces fue la cuestión, ¿no? Y bueno, la respuesta por parte de la Unión Soviética en ese mismo año de 1947, pues va a ser la situación que se va a conocer como la doctrina Danov, ¿no? Donde se va a tener esta cuestión de proponer la división del mundo en dos bloques y que al final se tuviera la posibilidad de que Moscú, que la Unión Soviética, pues fuera el líder de lo que se encabezó en ese momento como una situación de países democráticos, países que se iban a sumar al socialismo. Y entonces sí hubo una respuesta por parte de la Unión Soviética, donde también ellos trataron de inmiscuirse en la política interna de algunos países para tratar de influir y que estos se convirtieran al socialismo. Algunos de los eventos de esta Guerra Fría, de este enfrentamiento indirecto, pues fue lamentable, pero sucedió, se ocupó como laboratorio para medir fuerzas el caso de algunos problemas internos que presentaban algunas naciones asiáticas. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Corea. Corea del Sur, Corea del Norte, lo que conocemos, pues tiene esta situación, ¿no? Donde tenemos una Corea del Norte que fue auspiciada y financiada, ¿verdad?, por la Unión Soviética, y una Corea del Sur que fue aliada de Estados Unidos. La guerra de Vietnam será otro hecho, ¿no? La división de Alemania y también incluso la crisis de los misiles cubanos. Son eventos que van a marcar la cuestión de esta situación de un enfrentamiento indirecto donde se utilizó a países como el caso de Vietnam, donde estamos viendo esta imagen, donde incluso habrá esta cuestión donde pues ahí prácticamente va a haber un enfrentamiento de más de 10 años, donde al final pues el vencedor fue en este caso Vietnam del Norte, y así entonces pues el enfrentamiento entre estas dos naciones. El enfrentamiento no solamente se dio en cuestiones, digamos, territoriales, ni en política interna, también abarcó ámbitos deportivos. Es célebre, por ejemplo, situaciones que se presentaron en las Olimpiadas. Era bastante atractivo ver el enfrentamiento que se daba deportivamente hablando entre, por ejemplo, equipos de la Unión Soviética contra equipos de Estados Unidos. Aquí estamos viendo la final de, en este caso, básquetbol. Van por la medalla de oro en el último segundo, como usted está observando, el lanzamiento de este tiro por parte de la Unión Soviética. Cae la canasta, es canasta, y al final hubo una situación ahí de controversia porque no se valió, no fue válida. Esa canasta le hubiera dado el triunfo a la Unión Soviética, pero los árbitros dijeron que el reloj ya se había detenido y le dieron el triunfo a Estados Unidos. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los, digamos, eventos muy polémicos que hubo durante las Olimpiadas de Múnich en el 72. También la Guerra Fría va a abarcar ámbitos que tienen que ver con la expansión cultural, ¿no? Por ejemplo, en el cine o series televisivas, caso por ejemplo de Capitán América. Ha de recordarse, algunos seguramente tienen entendido cómo el Capitán América, ¿no?, con toda la bandera de Estados Unidos como su
digamos, su equipo, su uniforme, y así al final venciendo digamos, a personas que son enemigas del sistema, ¿no? Y incluso se puede ver ahí hasta nazis alemanes. El caso, por ejemplo, también del cine, estamos viendo una imagen muy célebre de Rocky 4, la película donde hay un enfrentamiento al final, donde hay un boxeador con, digamos, origen soviético que va a enfrentar a un boxeador de origen estadounidense, y como usted sabe, al final pues vence Estados Unidos, y esto por supuesto tiene que ver con la Guerra Fría, porque está marcando cómo se va imponiendo una cultura sobre otra a través de, por ejemplo, cuestiones relacionadas al cine. También podríamos hablar de cuestiones relacionadas a la carrera espacial. Esto fue también algo que estuvo de alguna manera muy importante y muy presente durante la Guerra Fría, la forma en que la Unión Soviética y Estados Unidos pues compitieron prácticamente para ver, por ejemplo, quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Habrá esta situación ahí incluso de poner Estados Unidos, lo primero que hace Estados Unidos al llegar a la Luna, pues es poner su bandera y mostrarle al mundo quién había sido el vencedor de esta Guerra Fría, ¿no? Aunque todavía existen algunos mitos sobre esta situación de si fue real o no fue real, como sea, esta imagen que estamos observando le dio la vuelta al mundo y mostró cómo Estados Unidos se había impuesto, digamos, en esta carrera espacial ante su enemigo, la Unión Soviética. Y bueno, hablemos de algunas de las consecuencias de la Guerra Fría. Por supuesto, habrá un alto desarrollo tecnológico. Esta competencia va a tener esta posibilidad de que se presente un importante desarrollo tecnológico en todo el mundo, por supuesto, compitiendo. Muchas armas atómicas sería otra de las consecuencias. Van a quedar ahí guardadas algunas cabezas de bombas atómicas. Va a haber, también van a dejar como herencia, consecuencia de la Guerra Fría, problemas internos en varios países. Hemos de mencionar el caso de Corea, que hasta el día de hoy no ha tenido una solución. Estados Unidos también va a quedar como la única potencia, ¿no? Eso también sería una consecuencia de la Guerra Fría. Y también el surgimiento de movimientos antinucleares, ¿no? Estos movimientos que pues, de alguna manera van a presentarse en algunos países, donde entonces se va a presentar una nueva forma de entender que lo mejor en el mundo pues no son las guerras nucleares. Y bueno, prácticamente con esto le daríamos fin a la presentación. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y dejamos esta pregunta para que por favor nos dé su opinión. ¿Cómo la contestaría usted esta pregunta? ¿La Guerra Fría podría ser similar a lo que sucede en este momento entre China y Estados Unidos? ¿Estamos viviendo una nueva Guerra Fría? Deje un comentario, estaríamos muy contentos de leer qué opina usted al respecto. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto.